Gloria a Dios. Seguimos con el programa. Amén, gloria a Dios. Acá nos manda saludo el hermano Carlos, del barrio de San José. Bendiciones para él. Saluda a la emisora radial y a la operadora Estrella. Gloria a Dios, lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bueno, y seguimos, estábamos compartiendo, vamos a leer Apocalipsis 3:9. Sí, en el nombre de Jesús. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que miente. He aquí yo lo haré, que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Acá nosotros dice, acá también vemos otra referencia más de los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿sí? También tenemos 3:17 que dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos una contradicción de lo que supuestamente ellos creían, de cómo estaban, y el Señor les hace ver que era totalmente erróneo a lo que ellos pensaban. Entonces, ¿cuántas veces caemos lamentablemente en estas equivocaciones? Por eso que uno tiene que mirar su vida, mirarse al espejo. Realmente uno lo que tiene que saber es si realmente uno está acorde con lo que la palabra de Dios dice, cómo son nuestros pasos, cómo nuestra vida cotidiana, si realmente nosotros podemos llamarnos representantes de Cristo. Realmente nosotros estamos, las condiciones se dan para hacer luz y sal de la tierra, o somos iguales que todos, o caminamos al mismo paso que los demás, o los demás nos hacen caminar al paso de ellos. A ver, hermanos, es tiempo de que nosotros identifiquemos los procederes de ciertas cosas, de ciertas prácticas, de ciertas palabras. Yo siempre trato de meditar ya en una palabra, ¿cuál fue el fundamento basado en qué esa palabra llegó a mis oídos? ¿Basado en qué? A ver, porque si nosotros necesitamos a la luz de la palabra para poder identificar las cosas que son del Señor y las que no son del Señor. Por eso acá lo que nosotros veníamos detallando en el corte y ahora estos versos que el hermano habla, es que hay una identificación de lo que era y no era. O sea, de lo que se dice, como dice el Señor en sus cartas. Aquellos que se dicen, o esta mujer que se dice. A ver, vemos estos ejemplos para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra que no todo lo que... Exacto. Amén. Hay un refrán en el mundo de lo que acabas de decir. Pero si identificamos estas dos descripciones que en estas cartas nosotros encontramos, el Señor nos muestra que Él conoce todas las cosas. Él les hizo saber que Él conoce todo. Entonces, por eso estos detalles para poder considerar y poder más o menos ir llevando lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Entonces, en referencia al Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar estas definiciones y estas artimañas que Jezabel usaba para ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto sería importante comparativo al presente, tal vez no con el mismo alineamiento, sí con el mismo fundamento, y hablamos del fondo de la cuestión, que es que la iglesia del Señor desvíe sus pasos de su voluntad. Porque acá nosotros vemos, excepto a dos iglesias, en estas cartas, hay dos iglesias que son alabadas por el Señor. Las otras 5, vemos un mensaje de reprensión y totalmente salidos de lo que era la perfecta voluntad de Dios.
fíjense que si nosotros hacemos referencia a estos escritos, lo que nosotros vemos acá es una dirección tomada fuera de la voluntad del Señor, porque vemos que su palabra no se ponía por obra. Acá podemos encontrar, y vamos a encontrar para la gloria de Dios, todo lo que el Señor identificaba como que no era correcto ante sus ojos. Entonces, por eso les hacía esta mención sobre las actitudes que esta mujer tuvo en el Antiguo Testamento para engañar primeramente al rey, Acab, ¿sí? Esto fue a través de hacer una alianza, también vemos de iglesia con Estado, y vemos las consecuencias de lo que ahí sucedió, ¿sí? Entonces, el problema es cuando ellos se unieron a este imperio romano, que a partir de ahí la iglesia, ¿qué hizo? Perdió su identidad. ¿Por qué? Porque introdujeron esas enseñanzas y esas prácticas paganas que los romanos llevaban, porque ellos tenían sus deidades, ¿sí? Y querían arrastrar a aquellos que realmente habían salido del error. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó la identidad de la iglesia de Cristo, porque se sometieron a este tipo de prácticas. Por eso vuelvo a hacer referencia a Jezabel en Tiatira. Era una mujer peligrosa, porque vemos, y lo peor del caso es que la iglesia le permitía a ella ejercer ese dominio y esa enseñanza sobre los hombres, algo que encontramos totalmente muy claro en la palabra de Dios, que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, porque no le es permitido. Entonces, cuando tratamos de buscarle la vuelta, sí, pero habla de la pastora, porque lo he escuchado un montón de veces. Y eran otros tiempos, decían. Interpretar bien la palabra de Dios, bien interpretada, para la gloria de Dios. Entonces, cuando queremos torcer lo que el Señor nos ha mostrado como su verdad, y queremos acomodar nuestro capricho haciéndolo denotar que es la voluntad de Dios, estamos cayendo en este tipo de errores que el Señor marca a través de sus cartas a las iglesias de qué es lo que estaban haciendo. Entonces déjame decirte, te comparto lo que la palabra de Dios dice. Estamos siempre atentos a no crear ningún tipo de fábula, porque así lamentablemente hicieron errar al pueblo de Dios y lo siguen haciendo errar a través de las fábulas que los hombres han creado y el distorsionamiento de la verdad. Una distorsión de la verdad. Entonces es lo que nosotros no debemos de aceptar. Es como dice un dicho de cuando la palabra se saca de contexto se arma un pretexto. Porque nosotros al aceptar este contexto que decís, sacado de lo que realmente la palabra de Dios dice, es que nos estamos haciendo partícipes del error en el cual el otro ha caído y me quiere hacer caer a mí. Pero si yo sigo negándome a conocer la palabra de Dios y la identidad de Dios, es porque realmente quiero llevar una vida como cristiano lo más light posible, sin ningún tipo de compromiso, ni siquiera ni de leer la palabra de Dios. Cuanto más voy a pensar si voy a orar. Amén, hermanos. Dice, pero y vamos, creo teníamos Apocalipsis 2:22. Amén, en nombre de Jesús. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Y qué es lo que adulteraban? La palabra. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que el Señor le dice? Y a los que con ella adulteran.
estaban adulterando la palabra, la verdad de Dios. Esta Jezabel, definida con ese nombre, vuelvo a repetir, no sé si se llamaba o se hacía referencia a la antigua, distorsionaba la verdad de Dios y los hacía participar de esos ritos, comer cosas sacrificadas. Había una mezcolanza de cosas del mundo, eso se tomaba como verdad, y el Señor acá le dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, les dice el Señor, estos creyentes, ¿qué hacían? Se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana, y no solamente mundana, ellos aceptaban el pecado, ellos sabían lo que era pecado, no es que no sabían, ellos aceptaban el pecado. Entonces, me quiero referir a cuando nos asociamos con aquellos que han torcido la verdad. Dice el Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Apocalipsis 2:22. Vamos a leer en el nombre de Jesús. 22. Gloria a Dios. Dice: he aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Acá, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una clara exhortación a los verdaderos creyentes que guardaban la palabra, ¿sí? Que guardaban su palabra. Dice: los que guarden hasta el fin. Sí, si no se arrepienten, ¿sí? También. Acá él insta a apartarse y a no hacer concepciones con el mundo, ¿sí? Porque había un grupo de que no se habían contaminado, porque ya el juicio estaba en marcha sobre Jezabel, no es algo que el Señor ya lo había decretado. Entonces, estos verdaderos creyentes, Él los alentaba a que guardaran la palabra de Él hasta el fin. ¿Y qué hacía? Los insta a que se aparten, que se aparten del mundo, ¿sí? Entonces, lo que Él les demanda es que no hagan concepciones con el mundo, sino que sigan fiel al Señor conforme a su voluntad que les había sido revelada. Porque esto es lo que nosotros debemos entender, cuando su voluntad nos es revelada a través de la verdad, a través de las Escrituras. Entonces, conclusión. Vemos el mensaje a Efeso, donde nos advierte sobre los peligros de la ortodoncia. ¿Y qué es esto? Es que carecen de amor. A ver, estas carencias que tenía esta iglesia identificadas en esta carta y en esta ortodoxia en la cual ellos estaban, carecía de amor. La carta de Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando, que lo tolera todo y no juzga nada. A ver, porque nosotros debemos identificar la palabra amor, que no significa específicamente tolerar lo que el Señor nos manda a que realmente nosotros identifiquemos cuando hay algo que no está claro. Entonces, por eso yo había anotado que lo que se interpreta es que nos está dando un aviso de los riesgos de un amor blando, que lo tolera todo y no juzga nada. Entonces, vemos Balaam, Balac, Jezabel, los Nicolaitas. Estas doctrinas eran todas similares, porque si ustedes se ponen a mirar, van a ver que
esto era similar uno con otro. ¿Cuál era el objetivo? Ir contra la palabra de Jesucristo, ir contra la palabra de Dios. Ese era el objetivo principal que estas doctrinas tenían, porque evidentemente había un propósito. Sí, así como nosotros tenemos propósitos en el Señor, estaban aquellos que son soldaditos del enemigo también con los propósitos del enemigo. Porque si nosotros ponemos a observarnos las cosas que hizo Jezabel, vamos a encontrar un montón de similitudes al corriente. Porque nosotros podemos decir, pero era el Antiguo Testamento, era cuando estaban los reyes de Israel, el rey, en este caso particularmente el rey Acab. Pero no permitimos que la palabra nos traiga a la realidad, que la palabra nos permita ponernos en ese momento, vernos a nosotros mismos, identificar. Por eso el amor blando, ese que acepta todo y no juzga nada, porque mira uno, porque... No, hermanos, no. La palabra de Dios es para que realmente nosotros la identifiquemos. El apóstol Pablo, nosotros lo vemos y una y otra vez exhortando a los que estaban trabajando con él, y él les decía: contiendan con la verdad y contiendan por la verdad. Y que aborden la doctrina. Por la verdad es Cristo, la verdad es Cristo, la doctrina es el Señor. Amén. El Señor dijo: yo les di a conocer todo lo que el Padre me dijo. Entonces, cuando nosotros apartamos ciertas cosas de lo que nosotros creemos que realmente es importante y el resto es desechable, perdón, nos vamos a encontrar con una contradicción, porque el Señor, en una de las epístolas, los apóstoles dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las vides. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de algo pequeño, hay que agarrarlas. Entonces, no todo, a ver, como terminábamos de leer acá, que todo se tolera y uno no juzga nada. Entonces decimos, bueno, pero, a ver, es la pastora. No es la pastora. No es la pastora. Es una sierva de Dios, pero no es la pastora. Entonces, cuando nosotros queremos ablandar la verdad de la palabra, porque entonces si no tendríamos que terminar diciendo que Pablo era un mundano, o que Pablo se había salido verdaderamente de la doctrina de la palabra, de lo que la instrucción del Espíritu Santo de Dios le daba para compartir con el pueblo del Señor. A ver, hermanos, tenemos un tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para crecer y un tiempo donde comenzamos a madurar. Pero una de las cosas que nosotros debemos identificar y apropiarnos es que debemos de crecer en la verdad de la palabra. Si la palabra lo dice, así es. Si la palabra lo dijo, así será. Por eso hoy hablábamos al principio de que se va a cumplir hasta el último punto que esté escrito en la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo que Dios dijo, Dios lo hace. Entonces, el tratar de aliviandar muchas veces las cosas porque, pero ¿qué van a decir? Pero, no, hermano, a ver, agarren la Biblia, agarren la palabra de Dios. Y cada vez que escuchen palabra de Dios, por sus propios medios y por sus propios ojos, puedan leer qué hay de veracidad en los dichos que uno está escuchando. Pero si, vuelvo a repetir, si nosotros seguimos en este estado de confortabilidad, donde no quiero tomarme el trabajo ni siquiera de abrir la Biblia para ver qué hay de veracidad en todo esto, jamás nos vamos a dar cuenta, hermano, cuál es la voluntad del Señor. A ver, ¿por qué digo esto?
porque nosotros queremos conocer y debemos de conocer el carácter de Dios, y es la forma de hacerlo. ¿Por qué crees que se escribió la Biblia? ¿Qué fue? ¿Una idea de un hombre? No, es Dios mismo hablando. Es Dios mismo haciéndose dar a conocer. Pero para conocerlo, lo tenemos que ver. La Biblia se lo pasa de pie a pa hablando del Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros obviamos, es tan preciosa la palabra de Dios en completo, y nosotros muchas veces obviamos tantas cosas hermosas que Dios ha escrito en este libro, donde podemos encontrarlo todo, ¿sí? Entonces, a esto queremos llevarlos desde este programa, desde que realmente amen la palabra de Dios, que anhelen hacer su voluntad y no tengan temor, hermanos, de realmente decir las cosas como son, ¿sí? Porque uno lo hace por amor a los otros, porque encontramos reflejado en estos libros, en estas cartas al Apocalipsis, las demandas que el Señor les hacía a cada uno de ellos. Y esto tenemos que tomarlo nosotros también. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermano Fabián, estamos llegando a la finalización de este programa. Espero que les haga de bendición, que realmente puedan atesorar la palabra de Dios. Bendiciones para todos y las más ricas bendiciones para todos los oyentes.